Continuando con las clases teóricas que están previstas para esta semana, vamos a hablar ahora brevemente sobre la histología de la glándula mamaria. Les saluda la doctora Magali González. Bueno, las glándulas mamarias, como todos sabrán, son órganos pares, así como podemos ver en este dibujo de la diapositiva, se ubican a nivel de la cara anterior del tórax, entre la segunda y la sexta costilla generalmente. Su borde interno suele coincidir con el borde externo del esternón y su borde externo suele estar a nivel de la línea axilar media. La cara profunda está en contacto con la aponeurosis y el músculo pectoral, así como ustedes pueden ver en la imagen. Se considera que las glándulas mamarias son apéndices cutáneos modificados y altamente evolucionados, y son justamente lo que definen a la clase mamífero. Estas glándulas mamarias producen una secreción, a la que nosotros le llamamos leche, que le proveen de la nutrición y la protección inmunológica al recién nacido y al lactante. Pero estas glándulas se consideran órganos dinámicos. ¿Por qué? Porque cambian continuamente durante el ciclo vital de la mujer. Desde otro punto de vista, podemos decir que las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas apócrinas modificadas. Las glándulas mamarias secretan leche. La leche es un líquido que está formado por proteínas, por lípidos, por lactosa. Contiene también linfocitos, monocitos, anticuerpos, minerales y vitaminas liposolubles. Todo esto asegura una adecuada nutrición al recién nacido y al lactante, así como habíamos ya mencionado en la diapositiva anterior. Las glándulas mamarias, desde el punto de vista histológico, son glándulas túbulo-alveolares compuestas. Si rememoramos lo que veíamos en el semestre pasado cuando hablábamos de glándulas exócrinas, recordarán que le llamábamos compuesta a aquella glándula que poseía más de un conducto. Y el término túbulo alveolar lo que nos está transmitiendo es que la porción secretoria de la glándula tiene tanto una forma de tubo como una forma de saco. Y ya en ese momento damos como ejemplo justamente a la glándula mamaria. Entonces en este esquema o este diagrama que tienen a la derecha de la diapositiva pueden recordar cómo sería la estructura de este tipo de glándula y traspolar a la imagen histológica que tienen de fondo. En cuanto al origen y el desarrollo de las glándulas mamarias, podemos decir que se originan de unos engrosamientos epidérmicos, así como estamos viendo en el esquema de abajo. Estos engrosamientos epidérmicos son bilaterales y reciben el nombre de crestas mamarias. Si se fijan en el dibujo que tenemos arriba y a la izquierda, van a ver que a lo largo de la línea que aparece entre la región axilar y la región inguinal, aparecen múltiples glándulas mamarias. Esto sucede en ambos sexos. Y en el ser humano, usualmente solo uno de estos grupos prolifera para formar cada una de las mamas a cada lado de la línea media, así como estamos viendo en el dibujo de arriba a la derecha. Todos los otros grupos restantes desaparecen en condiciones normales. Cuando esto no sucede, y en realidad sucede en un porcentaje bastante bajo, pero sucede, aparecen ciertos trastornos, como por ejemplo la llamada polimastia, que corresponde a una mama adicional, o la politelia, que corresponde a pezón supernumerario, y eso suele aparecer a lo largo, o sea, cualquiera de estas alteraciones suele aparecer a lo largo de esa línea que estamos viendo allí. Tanto en el sexo femenino como en el masculino, las glándulas mamarias se desarrollan de la misma forma y tienen la misma estructura hasta que llega la pubertad. En la pubertad, la testosterona inhibe el crecimiento adicional de la mama en los varones y actúa sobre las células mesenquimáticas. En las mujeres, durante la pubertad, el desarrollo de la glándula mamaria sigue. O sea, la mama sigue desarrollándose gracias a la acción del estrógeno y la progesterona. Esto trae como consecuencia un aumento del volumen o un aumento del tamaño de la glándula mamaria en las mujeres. Y esto se da sobre todo porque prolifera el tejido adiposo que se ubica entre unas estructuras que vamos a ver más adelante que se llaman lobulillos. Entonces hay una proliferación del tejido adiposo interlobulillar.
Además, los conductos mamarios se extienden, se ramifican. El epitelio para eso prolifera gracias a la interacción que tiene con el tejido conjuntivo laxo del estroma que está dentro de esos lobulillos, el del estroma intralobulillar, que es hormonalmente sensible. El desarrollo completo se da alrededor de los 20 años, pero cíclicamente va presentando unos cambios, pero que son cambios menores con cada periodo menstrual de la mujer. Y durante el embarazo y la lactancia los cambios que va a presentar van a ser obviamente mucho mayores. En esta diapositiva tenemos a la izquierda una imagen histológica que corresponde a una muestra de mama de una paciente de 11 años que están empezando a presentar los cambios, que está en la pubertad. Ahí nosotros podemos ver en el centro del campo esas estructuras redondeadas, epiteliales, que tienen esas luces centrales. Este tejido mamario está empezando a presentar una diferenciación lobulillar y tiene también un poquitito de secreción adentro de la luz, que es lo que estamos viendo como ese material amorfo eosinófilo adentro de esos túbulos. Y además también vemos el estroma, ¿verdad? Que es lo que le sostiene tanto el estroma intralobulillar, que es incipiente, como el estroma extralobulillar, todo el estroma que le está rodeando y que está por fuera. De lo que dijimos anteriormente, entonces podemos resaltar que la mujer adulta tiene entonces un desarrollo canalicular completo, pero la glándula permanece en un estado al que nosotros le llamamos inactivo o de reposo y queda o permanece así hasta el embarazo. En el embarazo las glándulas se van a activar, le llamamos por eso glándula mamaria activa, porque hay unos brotes que son repentinos, elevados de estrógeno y de progesterona, y que entonces eso estimula al desarrollo de los lobulillos y los conductillos terminales. Todo esto también gracias a la acción de la prolactina de las células acidófilas de la hipófisis anterior, así como también del apoyo de otras hormonas como por ejemplo los glucocorticoides. Entonces, si se fijan en esta diapositiva tenemos dos esquemas. A la izquierda lo que representaría lo que acabamos de describir como mama inactiva, y a la derecha a lo que le llamamos mama activa, que se da en el embarazo y también posteriormente en la lactancia. Entonces, por comparación podemos ver que el esquema de la izquierda tiene, en comparación al de la derecha, mayor componente de tejido adiposo, tiene unos lobulillos menos desarrollados, ¿sí? O unas porciones secretorias están mejor desarrolladas en el esquema de la derecha. Entonces podemos clasificar a la glándula mamaria en inactiva o en reposo y en activa durante el embarazo y la lactancia. La mama inactiva del adulto está formada por 15 a 20 lóbulos. Los lóbulos son esas estructuras que parecen racimos de uva que están encerradas dentro de un óvalo en el esquema que tenemos en la diapositiva. Entonces fíjense que vamos a tener 15 a 20 lóbulos que se disponen así como vemos en el dibujo. Se disponen en forma radial desde el pezón hacia la profundidad y están separadas entre sí por tejido conjuntivo y por tejido adiposo. A su vez, si se fijan, cada lóbulo está subdividido nuevamente en varias estructuras pequeñitas que se ven como unos óvalos de color lila, ¿sí? Esos son los lobulillos. Cada una de esas estructuras pequeñitas redondeadas que están formando el lóbulo reciben el nombre de lobulillos, ¿sí? Y también se conocen como unidades lobulillares de conducto terminal o por sus siglas TDLU, ¿sí?
También tenemos que mencionar que hay algunas bandas de tejido fibroso que se van a unir a la dermis y van a formar los llamados ligamentos suspensorios o ligamentos de Cooper. Si se fijan nuevamente en el esquema, vamos a ver que cada lóbulo, como ya dijimos, está formado por varios lobulillos y termina en un conducto que se llama conducto galactófero, que a su vez desemboca en el pezón. Estos conductos, si miran el esquema, antes de su desembocadura y en la zona que está por debajo de lo que sería la areola, están dilatados a ese nivel. Y entonces en esa zona dilatada reciben el nombre de seno galactóforo. En esta diapositiva podemos ver un dibujo que representa la glándula mamaria, donde podemos identificar muy bien la piel con la areola y el pezón. La areola y el pezón, como pueden ver, están más pigmentados que el resto de la piel normalmente. Esa zona circular pigmentada en el centro de la mama corresponde a la areola y en el centro de esta areola se encuentra esa protuberancia que corresponde al pezón. A ese nivel vamos a encontrar un epitelio plano estratificado queratinizado. A nivel del pezón vamos a tener una cantidad importante de tejido conjuntivo denso y irregular con muchas fibras elásticas. Vamos a tener a los conductos galactóforos, así como estamos viendo en este dibujo, ¿verdad? Donde aparentemente el pezón está seccionado y se puede ver entonces a ese nivel cómo se van abriendo los conductos galactóforos en la superficie del pezón. Y también algo que es muy importante, vamos a tener a nivel del pezón tejido muscular liso. Vamos a tener muchas fibras nerviosas sensitivas. Acá estamos mirando una imagen histológica de un corte que pasa a través del pezón. Entonces acá estamos pudiendo ver en la superficie el epitelio plano, estratificado, queratinizado y por debajo y señalado con las flechas estamos viendo las luces de los conductos galactóforos que están yendo a abrirse a la superficie del pezón. Obviamente por la incidencia de corte nosotros no podemos ver muy bien eso, pero sí sabemos por teoría. En esta diapositiva vemos en detalle a la izquierda la areola. Vemos que, como habíamos dicho antes, es una zona un poco más pigmentada, también un poco más arrugada. La areola contiene algunas glándulas, contiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y las llamadas glándulas de Montgomery, ¿sí? Que son las glándulas mamarias modificadas que forman esas protuberancias que están señaladas con las flechas negras en la foto de la izquierda. Estas glándulas de Montgomery son como una estructura intermedia entre las glándulas sudoríparas y las glándulas mamarias verdaderas y producen una secreción que se cree que funcionaría como lubricante y como protector que modifica el pH de la piel y con esto inhibe que las bacterias proliferen. Tanto en el pezón como en la areola vamos a tener unas papilas dérmicas muy largas. Esto hace que en las personas de piel clara se vea como a trasluz los vasos sanguíneos y eso le da también una coloración más rosada y diferente que el resto de la piel circundante. Y con el embarazo ambas zonas van a pigmentarse más, se van a oscurecer. Y a la derecha vemos una imagen histológica de la zona de la areola, en donde vemos otra vez ese epitelio plano estratificado queratinizado, vemos el músculo liso y vemos también una cantidad de luces glandulares. Volviendo siempre a nuestro esquemita inicial, podemos ver que, como habíamos dicho, que cada conducto galactóforo termina o drena en el pezón y que antes de su desembocadura, como ya habíamos dicho antes también, por debajo de la areola, estos se dilatan y forman lo que se denomina seno galactóforo. Acá estamos observando un corte que pasa a nivel del pezón, en donde se ve muy bien
a los conductos galactóforos y fíjense que en la superficie del pezón las flechas están señalando las zonas en donde estos conductos se van abriendo. Cada conducto galactóforo drena entonces un lóbulo y en su desembocadura el epitelio va a ser plano, estratificado, queratinizado, así como lo que habíamos dicho para el pezón. Pero en la porción dilatada que dijimos que correspondía al seno galactóforo, el epitelio va a ser un poco diferente. Eso vamos a ver enseguida. El epitelio va a estar formado por dos capas de células cúbicas. Pero tienen que saber que estas transiciones nunca son muy abruptas, ¿sí? Y en el resto del conducto, el epitelio va a formar una monocapa de células cilíndricas o cúbicas. Acá estamos observando un corte histológico de mama en el centro y señalado con la flecha. Estamos viendo un conducto galactóforo que está dilatado cerca de la base del pezón. Esta sería la zona del seno galactóforo. Y en esta zona lo que pasa es que se almacena la leche, que una vez que el músculo se contraiga, va a expulsar la leche. Acá estamos viendo otro corte histológico de mama. En el centro estamos viendo otra vez un conducto galactófero. Y fíjense cómo la flecha nos está mostrando que a este nivel nosotros tenemos dos capas de células. Entonces estaríamos próximos o a nivel del seno galactóforo. Y también algo que tenemos que mencionar es que por fuera vamos a tener unas células de las que vamos a hablar más adelante, que son unas células contráctiles que corresponden a las células mioepiteliales. En esta diapositiva vemos un mayor aumento de lo que estábamos viendo en la diapositiva previa. Fíjense que la cabeza de flecha nos está mostrando a las células epiteliales que tienen una forma entre cúbica y columnar, y por fuera la flecha nos está señalando una célula mioepitelial. En cuanto a los conductos interlobulares, están revestidos por un epitelio cilíndrico y por células mioepiteliales también. Están rodeados por tejido conjuntivo denso y irregular. Si se fijan en la imagen que tenemos en el centro, entonces acá tenemos un corte histológico de mama en donde las flechas nos están mostrando el conducto interlobular y las cabezas de flechas nos están mostrando lo que hace rato ya habíamos mencionado como lobulillos, ¿sí? Y fíjense que todo ese estroma que está alrededor, bien eosinófilo, que dijimos que era un tejido conjuntivo denso y irregular, es el estroma interlobular, y fíjense que hay también un componente de tejido adiposo a ese nivel. Y el estroma, que es más laxo, que está dentro de los lobulillos, o sea, adentro de esa zona que está señalada por las cabezas de flecha, es el estroma intralobular. Acá tenemos otra imagen muy parecida a la anterior, en donde nosotros estamos viendo un corte de mama. Las cabezas de flecha una vez más nos están señalando a los lobulillos. En esta imagen es mucho más fácil de identificar la diferencia que hay en el tipo de estroma, en el estroma que hay adentro del lobulillo y el que hay por fuera. Las flechas nos están señalando los conductos. Y fíjense entonces también en el tejido adiposo, que está sobre todo a nivel del estroma extralobular. El conducto terminal está tapizado por un epitelio cúbico y por fuera tiene células mioepiteliales. En esta diapositiva tenemos un corte histológico de mama en donde la cabeza de flecha nos está señalando el lobulillo y la flecha nos está señalando al conducto terminal. Cada lobulillo, como vemos en esta imagen, recibe un único conducto terminal. El conducto galactófero se ramifica por dicotomía, así como habíamos visto también en el árbol bronquial cuando veíamos aparato respiratorio. Bueno, lo mismo pasa acá. Un conducto terminal entra en un lobulillo y se ramifica ya en forma irregular. Eso quiere decir que no solamente se ramifica en forma dicotómica.
hasta alcanzar cierto número de conductillos intralobulillares. Vamos a hablar ahora entonces de las unidades lobulillares del conducto terminal, que hace rato ya habíamos dicho que se acortaban por sus siglas en inglés TDLU. En la mama inactiva, estos van a estar formados por grupos de conductos terminales, pero en la mama activa, la mama lactante, van a estar formados por grupos de pequeñas unidades secretorias alveolares. Si se fijan en el esquema, en cada una de estas unidades nosotros vamos a encontrar las siguientes estructuras, que son las que están señalizadas con los óvalos de color lila. Por un lado vamos a tener a los conductillos terminales en las glándulas inactivas, que durante el embarazo, como ya dijimos, y después del parto, estas células secretoras que forman los conductos se van a transformar en alveolos secretores productores de leche. Como segundo componente vamos a encontrar al conducto colector intralobulillar, que se continúa, como pueden ver, con el conducto galactóforo. Y además el tercer componente, que es el estroma intralobulillar, que corresponde a tejido conjuntivo laxo, que ya dijimos que es hormonosensible y que puede tener eventualmente adipocitos, pero mucho menos en comparación a lo que vamos a ver en el tejido conjuntivo extralobulillar. En esta diapositiva vemos otra vez imágenes histológicas de mama. A la izquierda estamos viendo un lobulillo, o sea, una unidad lobulillar del conducto terminal. Fíjense que la cabeza de flecha nos está señalando un conducto y la flecha nos está señalando los lóbulos secretorios, ¿sí? Acá otra vez se distingue muy bien el estroma intralobulillar del estroma extralobulillar, que es más denso, ¿sí? Y en la imagen de la derecha estamos viendo a mayor aumento cómo el tejido mamario está formado por dos capas de células. Por un lado, señalado con la cabeza de flecha, vemos a las células epiteliales, y por fuera de esto y señalado por la flecha vemos a las células mioepiteliales. En esta diapositiva estamos viendo a los acinos, que como ya dijimos antes están formados por dos capas de células y están rodeadas por tejido conjuntivo laxo. Si se fijan en ese estroma intralobulillar, nosotros tenemos fibroblastos, tenemos linfocitos y tenemos incluso células plasmáticas. Justamente la flecha amarilla nos está mostrando eso, nos está mostrando las células plasmáticas, una célula plasmática, perdón. Y las flechas nos están mostrando nuestros acinos mamarios. En realidad el término acino muchas veces se reserva para las estructuras que tienen como una luz, ¿sí? Que están un poco más dilatadas, y se utiliza más bien el término de dúctulo cuando la estructura no tiene una luz tan bien formada. Pero fíjense entonces que acá tenemos algunas que tienen una luz un poco más dilatada y otras que tienen una luz menos prominente. En esta diapositiva vemos una vez más una imagen que corresponde a mama, en este caso es una imagen a mayor aumento. Tenemos tres acinos con una luz central. La flecha larga justamente nos está mostrando la luz de uno de estos tres acinos. Cada acino, como ustedes pueden ver en la imagen, está rodeado por dos capas celulares. Por fuera tenemos una capa de células mioepiteliales que tienen un citoplasma mucho más claro y que están siendo señaladas por las cabezas de flecha. Y por dentro tenemos una capa de células cuboidales o columnares que están siendo señaladas por la flecha curva. Cada acino está envuelto o rodeado por su membrana basal. Estas células mioepiteliales se ubican entre las células epiteliales y su lámina basal y forman como si fuese una red en la porción secretora. Y a veces con la coloración de rutina son más fáciles de identificar o de ver en los conductos grandes en comparación a la porción secretora. Acá estamos viendo una imagen de mama, pero con una coloración diferente. Estas son tinciones de inmunohistoquímica, específicamente la que se denomina S100.
Y esas células que están teñidas de ese color marrón o pardo corresponden a las células mioepiteliales, que son positivas para este marcador inmunohistoquímico. Y si se fijan, o sea, en esta imagen las células mioepiteliales están siendo señaladas con la cabeza de flecha, y en cambio estas otras células que no se tiñen, que están señaladas con la flecha, corresponden a las células que habíamos descrito recién como cúbicas o columnares, que están en la porción interna, que no son positivas con esta coloración de inmunohistoquímica. Ya habíamos adelantado antes que las glándulas mamarias son órganos dinámicos que van a presentar variaciones morfológicas que vamos a estudiar a continuación. En este esquema podemos ver lo que hace rato estábamos diciendo que correspondía a una mama de reposo, ¿verdad? El esquema A corresponde a una paciente adulta no embarazada, y podemos ver que consta sobre todo de un sistema de ductos, ¿sí? Entonces es una mama inactiva. En cambio, en los dos dibujos inferiores tenemos lo que hace rato catalogábamos como mama activa. El esquema B sería durante el embarazo, tenemos proliferación de los alveolos en la porción distal de los ductos, y abajo tenemos una mama durante la lactancia, en donde ya hay secreción de leche, hay acumulación de la misma, y fíjense las luces alveolares dilatadas justamente por esa secreción. Ese mismo esquema que veíamos recién podemos traspolar a esta imagen histológica. Tenemos a la izquierda la mama inactiva, tenemos entonces señalado con la letra L, perdón, los lobulillos mamarios, que están conformados sobre todo por túbulos, ¿sí? Y vemos que hay abundante estroma interlobulillar. En cambio, en la imagen del medio, que corresponde al embarazo, vemos que ya hay mayor desarrollo de la porción secretoria, que a su vez es muchísimo mayor en la tercera imagen, que corresponde a una mama de la lactancia, en donde además de que tenemos ese marcado desarrollo de la porción secretoria, tenemos esas luces de los acinos llenas de ese material eosinófilo que corresponde a la leche. Entonces, en la mama inactiva, que es lo que estamos viendo acá, tenemos escaso componente glandular, está compuesta sobre todo por ductos, como vemos, y ya habíamos dicho también que durante el ciclo menstrual va a presentar algunos cambios, pero que estos cambios no van a ser muy llamativos, pero que de todas formas vamos a citar a continuación. Entonces, la mama inactiva dijimos que iba a ir presentando algunos cambios, no muy llamativos, pero cambios al fin con el ciclo ovárico. Ya sabemos que el crecimiento y el desarrollo de la mama ocurren bajo la acción del estrógeno y la progesterona. Entonces, si se fijan en este esquema, acá tenemos el ciclo ovárico, que a grandes rasgos, y para explicar pronto, consta de una primera fase, que es la fase folicular, y una segunda fase, que es la fase lútea, ¿sí? Entonces, desde el primer día al 14 va la fase folicular, el día 14 ocurriría la ovulación, y del día 14 al 28 sería la fase lútea. Eso sería en un ciclo de 28 días, eso es lo clásico, ¿sí? En esa primera fase, en la fase folicular, hay proliferación de los conductos galactóforos por acción justamente del estrógeno, que ustedes ven en este esquema, que está en franco aumento durante esa fase. Los conductillos terminales están en esa etapa como conductos con una escasa luz o incluso sin luz, revestidos por un epitelio cúbico, y el estroma intralobulillar al comienzo sobre todo es menos denso. En la segunda fase, que dijimos que se llamaba fase lútea, las células se hacen más altas, aumenta la luz en donde se va a ir acumulando un poco de secreción. Hay un crecimiento de esos alveolos por acción de la progesterona, que como pueden ver en el esquema corresponde a esa línea lila alta en esta fase. Hay edema del estroma, y antes de la menstruación hay apoptosis e involución súbitas.
Durante el embarazo, el cuerpo lúteo y la placenta producen estrógeno y progesterona y tenemos un aumento masivo de las unidades lobulares del conducto terminal. Los cambios morfológicos que se van a dar durante el embarazo van a ser diferentes según el trimestre que nosotros estemos evaluando. En el primer trimestre va a haber sobre todo un alargamiento y ramificación de los conductillos terminales, vamos a tener proliferación de células glandulares y mioepiteliales. La proliferación se va a realizar a partir de células progenitoras de los conductillos terminales y va a haber una disminución del tejido conjuntivo laxo intralobular. En el segundo trimestre vamos a tener una diferenciación de los alveolos, células epiteliales de los alveolos que van a ser cada vez más altas, van a ser cilíndricas bajas incluso. Vamos a tener presencia de linfocitos y plasmocitos en el estroma intralobular y los alveolos se van a ir ensanchando y van a ir adquiriendo luz. En el tercer trimestre se va a dar la maduración de los alveolos. Las células epiteliales van a tener una forma cúbica, van a tener incluso vesículas de secreción y va a aparecer ese material que recibe el nombre de calostro. Entonces en esta diapositiva podemos comparar cómo es el desarrollo de la mama en el primer trimestre y en el tercer trimestre como para que los cambios sean más llamativos. En el primer trimestre, en esta imagen, estamos viendo que hay una proliferación del acino, pero con unos cambios secretorios que son menos llamativos o menos importantes. También hay como una involución del estroma de la mama en ese momento. Y en la imagen que tenemos a la derecha, que corresponde a una imagen de una mama del embarazo del tercer trimestre, las células ya se nota que son que están como aumentadas de tamaño o que tienen más citoplasma, que tienen un núcleo grande. Tenemos prácticamente, o sea, en esta imagen también es mucho más llamativo la involución del estroma y también que hay una vascularización aumentada, que es lo que está señalando, están señalando las flechas blancas. Bueno, y en esta imagen estamos viendo con mayor detalle, vemos a las células que ya tienen una forma más cúbica, que incluso tienen como unas vesículas de secreción, y vemos también la presencia de ese material eosinófilo amorfo que corresponde al calostro. Acá podemos observar una microfotografía electrónica en donde vemos a las células epiteliales glandulares, vemos que tiene una forma cúbica, eso se aprecia muy bien, con un núcleo que es más bien de ubicación basal. También podemos identificar un retículo endoplasmático rugoso bien extenso, así como la presencia de vesículas de secreción y de inclusiones lipídicas dentro del citoplasma de estas células. Entonces, a medida que el embarazo avanza, las mamas van aumentando de tamaño, pero este aumento de tamaño se da sobre todo por la hipertrofia del tejido glandular y por la ingurgitación con su producto de secreción. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las células. Y al comienzo estas mamas van a producir lo que se denomina calostro, que es un líquido rico en proteínas, en vitamina A, en sodio, cloruro, contiene también linfocitos, monocitos, minerales, lactoalbúmina y anticuerpos, que después de unos días del nacimiento, más o menos al cuarto día, ese calostro va a ser reemplazado por la leche materna. Entonces podemos además decir que la proliferación celular que se da a nivel del estroma interlobular durante el embarazo disminuye. Entonces ese aumento del tamaño de la glándula en este momento se da más que nada por esa hipertrofia del componente glandular secretorio que acabamos de explicar, así como por la acumulación de la secreción. Entonces durante el embarazo va a disminuir la cantidad de tejido conjuntivo y adiposo. Entonces acá en esta diapositiva tenemos otra vez una imagen histológica de una mama de embarazo. Pueden ver cómo hay un desarrollo importante de los lobulillos, incluso en algunos tenemos un poco de secreción. Y si bien tenemos abundante tejido adiposo en esta imagen, en el estroma interlobular, esto en líneas generales va disminuyendo.
Bueno, y en cuanto a la secreción de la leche está bajo el control de la adenohipófisis y del hipotálamo. Una hormona muy importante es la prolactina. Y otra que también es muy importante, sobre todo para la eyección de la leche, es la oxitocina, que estimula la contracción de las células mioepiteliales. Los alveolos de las glándulas mamarias durante el periodo de lactancia van a estar formados por esas células cuboides que ya dijimos que estaban rodeadas en parte por una red de células mioepiteliales. Estas células secretorias, así como pueden ver en este dibujo de la diapositiva, tienen un retículo endoplasmático bien desarrollado, un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, tienen muchas mitocondrias, tienen varios complejos de Golgi y tienen muchas vesículas que van a contener, por ejemplo, caseína, lactosa, gotitas de lípidos. Pero algo que tenemos que aclarar es que no todas las regiones de los alveolos van a estar en una misma etapa de producción. Y los diferentes acinos van a mostrar diferentes momentos o diferentes grados de preparación para la síntesis de las sustancias que van a formar parte de esa leche que van a producir. Las células alveolares producen dos tipos de secreciones. Por un lado tenemos al componente proteico, ¿sí? Para eso es muy importante el retículo endoplasmático rugoso, de ahí pasa al Golgi, se libera como una vesícula que se va a fusionar con la membrana plasmática, o sea que va a utilizar un mecanismo merocrino, que ustedes ya conocen porque estudiamos en el semestre pasado. Y por otro lado, un componente graso, ¿sí? Que se presenta como unas inclusiones lipídicas que están libres en el citoplasma y que van a ir coalesciendo, se van a ir juntando para formar cada vez gotas más grandes, que se van a liberar con una envoltura de membrana plasmática por un mecanismo que ustedes conocen como mecanismo apócrino. Bueno, y la leche está formada por todos esos componentes que tiene listado en la diapositiva: minerales, electrolitos, carbohidratos como por ejemplo la lactosa, inmunoglobulinas, sobre todo IgA, proteínas como por ejemplo la caseína, contiene lípidos y aparece más o menos al cuarto día posterior al parto. Aunque la glándula mamaria en realidad está preparada para producir leche incluso antes del nacimiento, hay hormonas que están impidiendo que esto tenga lugar antes, ¿verdad? Una vez que la placenta se desprende, la prolactina estimula la producción de la leche. Y la producción de la leche también está muy supeditada a los estímulos que genera el contacto con el recién nacido, la vista, el tacto, la manipulación del recién nacido. Y una vez que se inicia la producción de esta producción ya es continua y se va almacenando dentro del sistema de conductos. Entonces, durante la lactancia podemos decir que la lactancia está bajo un control tanto eh, neuro como moral. Ya explicamos la importancia de los estrógenos y de la progesterona para el desarrollo de la mama, pero lo que no mencionamos hasta ahora es que en el embarazo estas hormonas tienen un efecto supresor sobre la prolactina. Una vez que disminuyen drásticamente los estímulos hormonales de la progesterona y el estrógeno después del parto, se pierde esa acción supresora y la prolactina puede tomar protagonismo. La secreción de leche también requiere de la secreción o de la participación de otras hormonas, como la hormona de crecimiento, los glucocorticoides, la hormona paratiroidea. Y como ya dijimos, el acto de succión estimula a los receptores del pezón y con ello se van a ir enviando estímulos sensitivos al hipotálamo para abolir el efecto inhibitorio hacia la prolactina, así como también para que la neurohipófisis libere la hormona oxitocina. Entonces a continuación vamos a ir viendo imágenes histológicas de lo que correspondería a una mama activa en periodo de lactancia. Entonces acá tenemos una imagen histológica de una glándula mamaria. Les tiene que llamar la atención que hay un componente glandular muy desarrollado con unas luces muy evidentes, ¿sí? Las luces de los alveolos están bien dilatadas, incluso se nota que hay un material eosinófilo en su interior que es su secreción.
Acá estamos viendo la misma imagen pero a mayor aumento, vemos con más detalle entonces las características del epitelio, ese epitelio cúbico, y vemos también el material adentro de esas luces que están bien dilatadas. Y una vez que finaliza la lactancia, la mama hace un proceso de regresión. Cuando finaliza la lactancia, lo que pasa es que se interrumpe esa secreción de prolactina porque ya no hay más ese estímulo. Entonces a los pocos días ya disminuye o cesa la producción de leche. También se propone como otro mecanismo para esto que los acinos, como al no haber más evacuación de esa leche, los acinos están todos distendidos por su producto de secreción, entonces presionan los capilares y así en forma indirecta disminuye también el estímulo hormonal hacia el epitelio. Ese líquido que está dentro de las luces, de los alveolos y de los conductos va a ser reabsorbido y esto hace que las luces vayan colapsando porque ya se quedan sin contenido. Las células epiteliales van a ir degenerando, va a haber una intensa autofagocitosis y los macrófagos van a ir fagocitando las células epiteliales que van degenerando. Entonces con esto hay una disminución en el tejido glandular hasta que este tejido glandular queda reducido a unos escasos conductillos en cada lobulillo. Además, va aumentando la cantidad de tejido conjuntivo y de tejido adiposo. Entonces podríamos decir que la mama vuelve como al estado de reposo o inactividad después de algunas semanas. Pero de todas formas, después de un embarazo, la glándula siempre queda un poquito más desarrollada de lo que estaba previa al embarazo. Hay una lobulación más nítida, hay alveolos que tienen una luz francamente identificable. Y acá en esta diapositiva tenemos dos imágenes histológicas solamente para comparar y para rememorar. Por un lado y a la izquierda tenemos una mama que ya se clasifica como una mama de reposo. Fíjense que tenemos mayor cantidad de estroma, menos componente epitelial y está formado sobre todo por conductos. Pero en este caso tenemos algunas luces que son bien identificables, incluso con un poquitito de secreción en su luz. Esta imagen histológica corresponde justamente a una mama de reposo posterior a la lactancia. Y a la derecha, solamente para que esa descripción sea más evidente y los cambios sean más llamativos, vemos una mama activa, ¿sí? Con un componente glandular bien desarrollado, esas luces bien evidentes, bien abiertas. Bueno, llegamos a lo que es la mama de la posmenopausia. Con la menopausia cesan los estímulos hormonales del ovario y esto hace que las células secretorias de los lobulillos vayan degenerando y vayan desapareciendo. Pero van a persistir algunos conductos, que es justamente lo que estamos viendo en esta diapositiva. Vemos algunas luces de escasos conductos. El tejido estromal también va a tener cambios, va a disminuir el número de fibroblastos, las fibras colágenas y también de fibras elásticas. Entonces podemos decir que la mama en este momento pasa por un proceso de atrofia, por un proceso de involución. Y si tuviésemos que comparar con algo, va a adquirir un aspecto histológico muy similar al de la mama masculina. Con eso terminamos lo correspondiente a glándula mamaria y no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para instarle a que sigamos siguiendo estas mismas indicaciones que venimos escuchando desde hace un año para que esta situación se pueda revertir lo antes posible. Y les deseo a todos un buen semestre y les agradezco por su atención. Muchas gracias.